Sí, claro, nomás déjenme cargar esto porque esta compu está un poquito lenta. Ok. Bueno, no sé si le comentaron, Doc, que pues tuve un percance con mi computadora. No sé hasta qué punto la exposición se pudo avanzar, no sé desde dónde continuó o si A inició ver, de... dale, Claro, avánzale, dale, 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 dale. Hasta ahí. A partir de ahí. a partir de que se regresó. Habla previa. No, dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Más, más, más. Ahí. Aquí, claro. Bueno, buenos días a todos. Como habrán podido haber comenzado hoy el tema, una disculpa a todos por no haber estado. Estamos hablando de la endocarditis infecciosa y dentro de esto un factor importante que resulta para toda esta patología es la virulencia del germen infectante. Bueno, estos gérmenes gram positivos generalmente causan endocarditis infecciosa y debe considerarse que hay factores que predisponen a que este germen llegue al torrente circulatorio y no siempre deben tener alta virulencia para generar endocarditis. Está medio curioso, pero bueno, esta patología, esta endocarditis, puede aparecer en válvulas sanas si el germen es de alta virulencia o como en los adictos a drogas intravenosas como la heroína o factores que también predisponen esta situación como es el alcoholismo, la inmunodepresión o el uso de catéteres intravenosos contaminados. Suelen ser factores también predisponentes a que este germen pues llegue al mismo torrente sanguíneo y casi siempre se trata del Staphylococcus aureus. Bueno, como un dato importante para esto es que la adherencia es una propiedad pues, demostrada en los microorganismos más virulentos como el estafilococo o el neumonae y especies de cándida. Todo esto va a que esta situación o estos factores facilitan la llegada de estos gérmenes al torrente para llegar a generar el proceso infeccioso que va a afectar las válvulas del corazón. Y bueno, ya tocando un tema más acorde a cómo funciona la fisiopatología, es que cuando se conjunta con la bacteriemia de este germen pues, potencialmente infectante. No sé si me escuchan, es que me parece que mi conexión a internet no es tan buena. ¿Se, Sí, sí, se te escucha oyes. bien? Sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ya cuando un factor de estos se conjunta con la bacteria, un germen que es potencialmente infectante, se puede producir el implante infeccioso en la superficie con lesión endotelial, un material sintético. Entonces, ¿cómo sucede todo esto? Pues bueno, se favorece primeramente un proceso inflamatorio, progresa esta necrosis tisular, a su vez promueve la reparación mediante formación de fibrina y agregación plaquetaria con formación final de trombosis. Todo esto genera que la tromboplastina activa la coagulación por la vía extrínseca y bueno, entre las redes de fibrina que ya se forman, se colonizan los gérmenes infectantes y la formación de vegetaciones que van a generar un- una normalidad, vaya, en la composición normal del corazón. Bueno, este evento es seguido de un proceso de reparación tisular. Las rugosidades
bueno, esto es un nódulo friable adherido a superficie, que es lo que pues, se debe poder observar en esa figura cuando está activa, juega un papel crucial en la evolución de la endocardititis infecciosa. La verdad, esto, pues todas las referencias son sacadas del libro, las imágenes igual, pero o al menos en mi caso no pude identificar tan bien lo que en esta imagen se puede observar. No sé si tenga que ver con la resolución, con Es con el color. Busca en internet, Sí, claro. métete a Google. Sí, sí, sí. Vamos viendo. Vete a imágenes. Vete a donde dice vegetaciones, arriba. Está fisiopatología y luego vegetaciones. Arriba, 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 arriba. Ay, Vete al inicio. ay, Más, más. Ahí, ajá. Muy bien. La primera de la segunda línea. Ujú. Ábrela. Bueno, nada más cópiala y mándala a tu... claro. ¿Ya la copiaste? Sí, nomás está cargando. Ahí está, ¿no? Si ya les aparece a todos la imagen. Es que estás en No, Google todavía. sí se quedó en el buscador. ¿En serio? Sí. Tienes que dejar de A compartir ver, la pantalla y luego otra vez compartir la presentación. ok, gracias. Ujú. Ahí ya, Verifícala. ya desaparecen. No, tú haz la presentación en diapositivas. Sí.
ahí ya les aparece. Sí. Bueno, ¿se fijan dónde hay un cambio en el color de... a ver, ¿cómo te diré? Donde está la letra A72-58, Sí. ¿sí? Ujú, sí. Lo que está a un lado de ese rectángulo es el músculo cardíaco, ¿sí? Señálalo, Norman, a un lado del rectángulo. A un ladito, ahí, ese es el músculo cardíaco, ¿sale? Te va siguiendo el músculo cardíaco hacia arriba. No, ese es el endocardio, El pues. otro lado. La pared muscular, esa es, ¿sí? Si lo vas siguiendo hasta arriba, un poquito más, ahí, menos. Ahí, esa es la orilla del músculo cardíaco, ventricular. Y bájale, no, ahí. Síguele hasta abajo, hasta donde está el rectángulo. Ahí. Esa es la pared muscular, ¿de acuerdo? Y del otro lado, sí, está la otra pared muscular. Señálala. Eso. Dale más hasta arriba. No, incluyendo esa curva rara que hiciste. Ajá. Eso es. Muy bien. Y luego lo que está a un lado de en medio de ese músculo, ¿sí? Arriba, en el extremo de arriba, es la válvula. No, más hacia un lado, no hacia arriba de él, a un lado. Ahí, a un lado. Ahí, eso. Esa es la válvula, pero es una válvula que tiene absceso. Por eso está totalmente destruida. Si se fijan, hay una superficie amarillenta. ¿Sí? Ahí, y la que sigue también, ese pedacito, y el que sigue. De hecho, en ese último es más notable el color amarillo. ¿Sí? Ese color amarillo es pus. Es el material purulento. ¿Sale? Sí. Es obvio que a este paciente no le fue bien, ¿verdad? O sea, se murió. Por eso ahí está la pieza anatómica. Entonces, ¿qué se formó? Forma una destrucción de la válvula y se forma absceso a un lado de la válvula, ¿sí? Y ese absceso incluye el anillo valvular y se fijan como hacia abajo van las cuerdas tendinosas de la válvula. Esas cuerdas tendinosas también están con infección. Bueno, ¿qué le pasó a este paciente? Se destruyó tanto la válvula que acabó muriéndose, ¿sí? ¿Qué es la parte que está arriba de la válvula destruida? Es la aurícula. Entonces esta es la válvula mitral, ¿de acuerdo? Sí. No, ¿saben qué? No es la mitral, es la tricúspide. ¿Sale? Porque tiene 3 superficies. Bueno, esta válvula tricúspide, ¿sí? Está totalmente destruida. ¿Por qué se destruye la válvula? Por la capacidad de la bacteria de formar un absceso. ¿Sí?
¿Han visto algún absceso en prácticas de cirugía o así? A ver, todos en pantalla. ¿Alguien ha visto un absceso? No. No. A ver, todos en pantalla. ¿Nadie? ¿Nadie? No. Bueno, ¿alguna persona ha visto a una persona o ustedes mismos con acné? Claro. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando se forma la superficie blanca en la formación del acné? Ese es un absceso cutáneo, pequeñito, obviamente. ¿Sí? ¿Cómo está esa superficie? Si la tocas con respecto al resto de la piel, ¿cómo está la superficie? ¿Más dura, más blanda, más friable? Está más friable, ¿no? Es más fácil romper la piel en esa superficie. Y luego las personas que no se cuidan bien el acné, ¿qué hacen? Se la rompen. ¿Para qué? Para drenar el material purulento. Lo que no saben es que después les va a quedar una cicatriz. Pero bueno, les gusta andar haciendo experimentos en tu cara. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, ¿por qué la piel se vuelve más débil? Por la capacidad de la bacteria de destruir la superficie de la piel. ¿Sí quedó? Entonces, ¿qué pasa con el absceso a nivel de la válvula? También lo destruye. A ver, todos en pantalla. Vamos a ver si se acuerdan de lo que vimos en válvulas. De las 4 válvulas del corazón, ¿cuáles son las 2 que tienen mayor superficie? A ver, todos en pantalla. Las 2 que tienen mayor área. ¿Mm? ¿Cuáles son las 2 válvulas más grandotas? ¿Serían la mitral y la tricúspide? Así es. ¿Y cuáles son las válvulas que están sujetas a una mayor velocidad de flujo? O sea, ¿por dónde pasa la sangre más aceleradamente? Las sigmoideas. Así es, la aorta y la pulmonar. Entonces, es más fácil que la infección se haga grande en la mitral y la tricúspide, pero es más fácil que se lesionen y se rompan la pulmonar y la aórtica. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las válvulas que se infectan con mayor facilidad? Tricúspide y mitral, por ser las más grandes. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si tú infectas una válvula? Empieza a haber un fenómeno inflamatorio y empieza a haber una reacción inflamatoria en esa válvula que está infectada. Entonces, cuando llegan los mismos elementos inmunológicos de nuestro propio sistema inmunológico, ¿qué van a hacer? Van a destruir las bacterias, ¿no? Pero al destruir las bacterias, pues también destruyen la superficie de las válvulas. ¿Sí? Es como el acné. Intentas destruir las bacterias, pero a la vez estás destruyendo la piel que está sobre las bacterias. ¿Sí queda claro? Al final de cuentas, el sistema inmunológico lo que está tratando de hacer es una curación, pero pues se le pasa la mano. ¿Ok?
¿Sí quedó claro? Sí. Ahora, les dijo ahorita Norman que depende de la patogenicidad, es la gravedad de la enfermedad. ¿Sí me explico? ¿Cuál es de los más graves? El Staphylococcus aureus. ¿Cuál es de los relativamente tranquilos? El estreptococo. ¿Sale? Pero si los dejan los dos a libre evolución, a lo mejor el estafilococo te mata en 2 semanas y el estreptococo te mata en 4. Pero los dos te van a matar. ¿Sí me expliqué? Sí. Ahora, los dos se adhieren muy bien. Entonces, el tratamiento para el estreptococo es un mínimo de 4 semanas y del estafilococo es un mínimo de 6. ¿Me explico? Y cuando tienes otro tipo de bacteria, ¿sí? Más de tipo oportunista, pues quiere decir que te estás infectando porque tú tienes un problema en tu sistema inmunológico o tienes vía directa de entrada a través de tu sistema sanguíneo. ¿Queda claro? Sí. ¿Quiénes son los que tienen vía de entrada directa al sistema sanguíneo? Los portadores de catéter. ¿Quién es un paciente portador de catéter? Hemodiálisis. La hemodiálisis. ¿Quién más? Nutrición parenteral. ¿Quién más? El paciente críticamente enfermo que necesita vías centrales para su tratamiento. ¿Sí quedó? Ahora, generalmente ese tipo de pacientes, ¿dónde va a tener la endocarditis? Del lado derecho. ¿Sale? Bueno, dale, Norman. Claro. Bueno, ¿sí quedó claro ahí dónde se ubica el proceso infeccioso? A mí me quedó una pregunta en A cuanto ver, a que usualmente se llega a presentar la infección del lado derecho. Entonces no tiene como, o no sé, si va en relación al tamaño de las válvulas o porque termina por ser más en el lado derecho. ¿qué es la vía de entrada? O sea, las personas que tienen un catéter, el catéter generalmente está puesto en el sistema venoso, ¿no? Sí. Entonces, el sistema venoso, tarde o temprano, va a drenar a través de las venas cavas, ya sea superior o inferior. Y ese sistema de drenaje venoso drena a la aurícula derecha. Y por eso se pone en contacto con la válvula tricúspide. Y posteriormente con la válvula pulmonar. Por eso esa vía de entrada predominantemente infecta el sistema derecho. Ok, ya, gracias. ¿Sí? Por ejemplo, si fuera un problema pulmonar, una neumonía, Norman, el inicio del proceso infeccioso fuera una neumonía, ¿hacia dónde drenarían las bacterias? Hacia las venas, bueno, sí, venas pulmonares. Ajá, Ahí no entonces, sé. ¿cuál sería la válvula que afectaría principalmente? La mitral. Ok, ¿Sí quedó la idea? queda, gracias. Entonces, por eso es importante el antecedente de cuál fue el sitio de infección inicial para tener una idea de cuál es la bacteria. Si el sitio de infección inicial fue una neumonía, ¿cuál es el germen más común que pensarías que está provocando la endocarditis? Pues un Streptococcus pneumoniae, ¿no?
que es la causa más común de neumonía, ¿sí? Que también le conocemos como neumococo. ¿Sí quedó claro? Sí, Si la vía de entrada tú piensas que es un catéter que tiene porque el paciente usa hemodiálisis, ¿cuáles son los gérmenes más comunes? El Streptococcus epidermidis, que está en la piel, y el Staphylococcus aureus, que está en la piel. ¿No? Muy bien, Norman. ¿Alguien más con alguna duda? Muy bien. Dale. ¿pasó la diapositiva o también la...? Sí, síguele. Ok. Bueno, bueno, en cuanto a todo lo que respecta a la fisiopatología, ya pudimos observar una imagen y aprender un poco acerca de esto. Pero bueno, hay dos conceptos principales o aspectos a tratar en esta fisiopatología, y es que, bueno, produce descargas de bacterias al torrente circulatorio que pues son responsables del cuadro séptico y la estimulación del sistema inmunocompetente del hospedero. Esto igual ya lo explico un poco, doctor. Y dado que la verruga está formada por tejido fiable, fácilmente se fragmenta y se desprende hacia el torrente circulatorio, constituyéndose en una embolia séptica que puede alojarse en las arterias terminales de la circulación coronaria, cerebral, renal, extremidades y sistema esplácnico. Cuando llega a suceder esto y la embolia ocluye algún vaso, ya sea de pequeño o mediano calibre, este puede producir un infarto del territorio tributario de aquella arteria en la que suceda, y puede producir endarteritis séptica que culmina con el adelgazamiento del vaso y la eventual formación de un aneurisma. Y este aneurisma eventualmente se puede romper y producir una hemorragia mortal. Todo eso puede suceder a partir de la endocarditis. ¿Le entendieron a eso? A ver, todos en pantalla. Quiero verlos a todos. Todos. Yareli, Daniel, Alfredo, Sofía, Adrián. Bueno, todos en pantalla. Quedamos que se forma un absceso, ¿no? Y que ese absceso es una combinación de bacterias y tu sistema inmunológico peleándose con las bacterias. Entonces eso hace que la superficie del absceso sea friable, o sea, que se rompa con facilidad. Si toman en cuenta que las válvulas del corazón, literalmente con cada latido, están sometidas a un movimiento activo de abrir y cerrar, y están sometidas a un flujo de sangre a través de ellas, pues hay condiciones muy fáciles para que se rompan, ¿no? O sea, si tienes un absceso en una superficie que está fija en esta posición, pues es más fácil, digo, es más difícil que se rompa, ¿no? Pero si esta superficie está con un movimiento de cada latido, pues es más fácil que por el movimiento las vegetaciones se fragmenten, rompen y viajan a través de la circulación sanguínea. ¿Sí? Esa vegetación se convierte en un émbolo. Y ese émbolo va a llegar a una arteria, ¿sí? En donde va a viajar hasta donde le permita el tamaño de la arteria llegar a ese émbolo. ¿Sí queda claro? O sea, si ese émbolo mide 2 milímetros, tarde o temprano va a llegar a una arteria que tenga 1.8 milímetros de diámetro, y entonces ahí se va a atorar el émbolo. Ya no va a seguir viajando. ¿Sí quedó? Ahora, ¿ese émbolo de qué está fabricado?
Todos en pantalla, chicos. ¿Cuál es el material de ese émbolo? No es solamente un coágulo. Es un émbolo hecho de bacterias. Entonces, esas bacterias, al estar en contacto con la pared de la arteria, van a provocar una infección de la arteria. A eso se le llama endarteritis. ¿Sí? Ahora la infección no solamente está en la válvula del corazón, sino también en la superficie de la arteria donde se atoró ese émbolo. ¿Sí queda claro? Esa endarteritis que va a provocar infección de la pared de la arteria. Esa infección de la pared de la arteria, ¿qué va a provocar? Que se adelgace la pared de la arteria y se empieza a destruir la pared de la arteria, pudiendo provocar hemorragia por la ruptura de la pared de la arteria. Pero desde que viajó el émbolo y tapó la circulación, ¿qué provocas? Un infarto. ¿Sí queda claro? ¿Por qué un infarto? Porque deja de llegar sangre. ¿Sí quedó la idea clara? Sí. Ahora, si tengo una endocarditis del lado derecho, ¿en dónde voy a estar provocando los infartos y los abscesos? ¿Hacia dónde drenarían las vegetaciones rotas de la endocarditis, de la tricúspide y de la pulmonar? Hacia el pulmón. Hacia la circulación, hacia el pulmón, ¿sí? Entonces, ¿qué provocaría ahí? Abscesos pulmonares, ¿sí? Después de provocar el absceso pulmonar, otra vez hay bacteremia y ahora las bacterias, ¿a dónde pasarían después de hacer un absceso pulmonar? Lo mencionó ahorita Norman. Hacia la aurícula izquierda. Bueno, Hacia venas pulmonares, aurícula izquierda, y así es como una endocarditis que inicia del lado derecho puede complicarse con una endocarditis que se va hacia el lado izquierdo. ¿Sí? ¿Sí quedó clara la idea? ¿Sí? ¿Todos? Sí. ¿Seguros? Ahora, ya una vez que la endocarditis está en el lado izquierdo, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde va a provocar las embolias sépticas? Ya estamos del lado izquierdo. ¿Hacia dónde van a ser las embolias sépticas? Pues literalmente a cualquier parte, ¿no? De tu cuerpo. ¿Sí? ¿Cuáles son las más peligrosas? Las cerebrales. Así es. ¿Por qué las cerebrales? Porque el solo hecho de provocar un infarto cerebral ya se comporta como un evento vascular cerebral que te puede dejar con secuelas neurológicas definitivas. Y luego, si el vaso sanguíneo se infecta, va a provocar abscesos cerebrales. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, si dejas evolucionar libremente la endocarditis, vas a tener seguramente mortalidad. ¿Sí quedó claro? Sí. Me ha tocado ver jóvenes de 17 años que mueren por endocarditis. O sea, por muy bueno que sea tu estado de salud previo, esta es una enfermedad que puede ser mortal a corto plazo. Así quedó la idea de la fisiopatología. ¿Para todos? Bueno,
Entonces nos vemos hoy en la tarde, chicos. Ya van a ser las 8 para que vayan a su clase. Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. no. Hasta la tarde. Nos vemos, doctor. Luego, Ya,